Hola, buenas. Nos encontramos en el primer programa de Encoronados. Vamos a conectar con Chile. Nos encontramos con Javier López Rodríguez, Amanda Fiebercón y Alberto Fernández Hoffman. Son unos compañeros de la Escuela de Cine en Santiago, de la Universidad Mayor. Y bueno, todo esto viene porque desde que empezó el confinamiento aquí en España, el 14 de marzo, he estado hablando con diferentes compañeros de Chile, de Argentina, de México, de diferentes países, y todos ellos me están contando pues un poco su manera de cómo están viviendo esto del COVID-19, el coronavirus, ¿vale? Entonces, eh, ya sabéis que en Chile, bueno, hubo un gran movimiento con todo esto de las protestas, estuvo súper fuerte hace unos cuantos meses, y de repente pues paró. De hecho, Alberto sufrió unos cuantos perdigonazos, que luego nos contarás un poquito. Y bueno, supongo que todo eso ha parado con todo esto del coronavirus, ¿no? Eh, ¿Te da vergüenza hablar de eso o qué? No, No, yo creo que es- me cabe a mí decirlo, o sea, Bueno, claro, es para anunciarlo, pero ahora ¿quieres contar la experiencia de lo de los escopetazos? ¿Qué pasó, tío? Durante las marchas. no, yo estuve muy mal herido por perdigones que me tiraron en las piernas a final de octubre. Pero eso no va muy al caso con COVID, pues. No tiene que ver el tema, vale, vale. Bueno, pero también ha pasado lo de no, pero Floyd. igual disculpa, pero igual es algo que se detuvo por COVID, po. Como que Claro. la gente ya no puede salir a las calles como antes. Claro, a eso me No sé, refería. igual es como que no Sí, se han Vamos a estar más pruebas. detenido, como que las necesidades que se estaban exigiendo como que siguen estando, solamente que ahora estamos como sin poder salir, como a... Sí, siguen estando y están peor. claro, porque las marchas ya no Sí. podéis hacer marchas, ya no podéis hacer protestas, eso ya ha parado desde hace un tiempo, ¿no? O sea, han habido un par de protestas, pero han sido muy pequeñas y se han disuelto como a los pocos minutos, entonces no O han sido no, todo este verdaderamente rato, como significativas. la semana pasada, en cada Claro. barco han estado bien fuerte igual, O sea, caceroleando. claro, yo me refería a las de Plaza Dignidad, Claro, es que porque ahora ese tema. empezaron, claro, Yo me acuerdo que refería a las que venían de antes. Claro, yo me acuerdo porque de la última, yo me acuerdo que la última manifestación en Plaza Dignidad era con un montón de gente de overoles blancos y estuvieron al medio, pero fue el mismo día que se abrió la Pumanque, po. Que abrieron la Pumanque por un día. O sea, abrieron un mal comercial en Las Condes y al mismo tiempo estaban Claro. reprimiendo una manifestación porque eran más de 50 personas juntas. Pero al mismo Es que tiempo sí, estaban en el mall. eso fue una ridiculez, como que decían que no podía haber aglomeraciones de personas, de más de como 50 personas, una cuestión así, y abrían el mismo día un mall en Claro. como el sector oriente de Santiago, que es El como... primer mall de Chile. a consumir, ¿no? Básicamente. Sí, No. onda, y fue muy mal, era muy hipócrita, era en una escena del mall viejito ahí juntos, que hablando a 30 centímetros y con la mascarilla y hablando de que, no, es que daban sus medidas para evitar Claro. el COVID en Apumanque y al mismo tiempo lo otro. No, muy hipócrita. Yo encuentro que la pandemia ha sido muy salvación para el gobierno. Claro, porque Sí, a eso quería llegar. En plan, yo antes de irme de Chile, bueno, Plaza Baquedano, Plaza Italia, que ahora ustedes llaman Plaza Dignidad, me pareció súper curioso Se, porque fue, se seguro que llama me he Plaza enterado, Baquedano. se llama Plaza Baquedano, ¿no? Es Baquedano, Plaza Italia era hace como el siglo XIX, pero Y eras Plaza Baquedano, ¿no? Y ahora lo han cambiado supuestamente a Plaza Dignidad según Google Maps, ¿no? Porque algo me enteré de claro. que la gente empezó como a votar mucho en Google Maps y de repente lo cambiaron en el Maps. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegó hasta ese punto para poder cambiar los Maps? es que, claro, fue una de las principales como donde la gente se juntaba como a protestar después de como el estallido del 18 de octubre, como que fue la principal como, ¿cómo se le diría? Un centro de encuentro, no sé, El epicentro. claro, de resistencia, y también se suma como a que en un minuto se descubrió que había, yo no sé si eso se corroboró o no, como información como... eh, información verídica, pero que
había una comisaría en Metro Baquedano que estaba abandonada y que la estaban utilizando para torturar a personas. O sea, nunca estuvo abandonada, pero claro, se empezó a utilizar para ello. Pero como que había dejado de funcionar como comisaría hace un tiempo. ¿Eso o no? No, No estoy seguro de eso, creo que no. cuando empezó lo de los estudiantes a evadir, ya en ese metro tenían el manso despliegue po, y lograron el manso control porque tenían una comisaría dentro del metro. Tienen como justo encima de la línea de Ah, Sí, pues. la comisaría en sí. Ahí Sí, en un donde espacio están los especial. cuadros grandes de Lorca. no, sí, pero había una parte que donde cuando salió toda esa noticia de como de que estaban torturando a personas, como que no era en la misma comisaría, como que era una parte donde estaba más abandonada. No era como que... Mira, ahí No hay un conozco montón de detalles. todo Santiago Centro lleno de túneles, ahí desde hace tiempo. Y quién Mm, sabe por dónde se conecta. Yo me acuerdo que había denuncias de que llegaban lacrimógenas desde el alcantarillado, ¿cachai? Por eso Sí, también se tenía mucho miedo a esas entradas. Po. Y hablando del metro, bueno, supuestamente todo lo que pasó, bueno, fue el aumento de los pasajes, que fue como lo que estalló todo, ¿no? O sea, los fue 30 como, pesos. o sea, como yo lo que he leído, lo que me he enterado es que eso fue como lo que la gota que colmó el vaso, ¿no? Como que subió el precio del pasaje y ya la gente empezó a rebelarse, empezaron a Claro. romper los torniquetes, empezaron a quemar trenes y dijeron, esto no sí. puede ser, pero realmente Es que claro, como... lo que va detrás de todo esto, ¿no? Es en plan, pues todo el malestar social que ya sufre el pueblo chileno desde hace muchos años, ¿no? Claro, sí, de hecho surgió porque el pasaje del metro subió 30 pesos, de 30 pesos chilenos evidentemente, Que eso no llega ni a, y eso son como 15 o 20 céntimos de euros, sí. O sea, o sea, es una subida que uno podría decir que es 30 serán, sí. insignificante, pero a la larga no lo es, y ahí está la gracia del negocio, pero al fin y al cabo como la gran frase que se dio fue que no eran 30 pesos, eran 30 años, Claro. o sea, como toda historia ocurre que hay un gatillante, pero detrás de eso hay un mar de situaciones y ¿Y elementos. cómo fue eso? ¿Toda la gente empezó a marchar? ¿Gente joven, gente mayor, gente más viejita? Partieron los ¿Cómo estudiantes, los Sí, estudiantes? los estudiantes de secundaria. sí. ¿Cómo Sí. A evadir el metro, a saltar la barrera, decir evasión, evadir, no pagar. Sí, y ahí fue cuando cerraron los metros y empezaron a salir los pacos a como resguardar los metros, po. Los pacos Claro, o son sea, la policía, para que sepa la gente. respondieron, Guille, a la manifestación de los estudiantes, le respondieron de manera muy dura, ¿cachai? Muy autoritaria al tiro. Onda, llenando de pacos los metros Es que y, aplicaron fuerzas policial al tiro, pues no fue Y como, como... y y como al día siguiente salieron los milicos también. Sí, no, No no hubo tardaron nada. un... es que a mí me pareció que los pacos estaban en los metros desde el jueves, que en algunos metros hubo mucha repre y a gente se le hallaron presos. Yo me acuerdo que leía el noticia de que querían cancelarle el pase escolar a los estudiantes que fueran pillados, ¿cachai? O sea, le querían Sí, po. negar esta guayita que es un derecho, ¿cachai? No un beneficio el pase de estudiante. Y querían... Entonces estaban tratando de aplicar el castigo que ellos conocen, de castigar, de dividir, de castigar a uno para que no valga la pena manifestarse, ¿cachai? Que para ellos era que les robaban la plata al metro. Es muy brígido. No, Y, era como la gota que rebalsó el vaso, como decías tú, Guille, porque ya eran demasiados abusos, como que no era solamente el metro, era todo, como danos algún no puede ejemplo, Amanda. ser, o sea, digo, como no puede ser que el gobierno ponga primero como los beneficios, no sé, como el líder, como los supermercados, antes que las personas, los mismos ciudadanos, como que eso pasaba mucho con el tema de los saqueos o las quemas o las destrucciones de los supermercados o de los locales, como que no puede ser que las personas, como que el gobierno pusiera primero como, sea una farmacia que una persona que acaba de quedar ciega de por vida. Como Claro, que, justificaban la represión por el destrozo de materiales, ¿cachai? Por el destrozo de un bien material decían, no, no. Estructura crítica, como la llamaban. O sea que sí. básicamente los estudiantes empezaron como a rebelarse en contra del gobierno un poquito
y luego se fue expandiendo más y más porque la represión fue muy fuerte y obviamente los estudiantes pues respondieron más aún fuerte, ¿no? Y ahí todos los metros empezaron a huir disturbios. En todos los metros de la ciudad de Santiago y rapidito durante esa noche en otras partes del país. Sí. Y ahí comenzó como como la exigencia de dignidad. Como que yo creo que de ahí nace el nombre de Plaza Dignidad. Como ahí fue el momento donde la gente empezó a decir que ya era momento de vivir con dignidad, vivir como personas y no como, no sé, objetos. No quiero utilizar la palabra animales porque no siento que los animales sean algo que por qué despreciar, pero es absurdo, como que, no sé, era súper inhumano como el gobierno, como que se enfrentó en ese momento a la gente. Bueno. Claro, porque vi que empezaron a poner toque de queda y todo eso, y así la gente salía a marchar y las protestas eran muy fuertes, o sea, se estuvo moviendo por todas partes del mundo. Tengo un montón de vídeos de grupos de WhatsApp, es una locura. Autobuses ardiendo, la gente destrozando de todo, pero al final es que tienen que causar ese caos para poder llamar la atención, porque si no, al final el gobierno va a seguir haciendo lo que quiera, ¿no? Claro, y por eso creo que pasa en Estados Unidos. O sea, obviamente Estados Unidos, por la magnitud que tiene, que es Estados Unidos, queda como mucho más la cagada, pero... Sí, pero al final Estados Unidos claro. siempre se ve como un país en plan que es como una imagen un poco para muchos países, ¿no? Y ahora se ve, está todo el mundo con la crisis del COVID-19 y supuestamente no se puede marchar ni hacer nada, pero obviamente que hayan matado a George Floyd, ¿no? A este pobre hombre por la cara, por así decirlo, por racismo. Entonces la gente está marchando porque ya les da igual el COVID. Ahora mismo ya es un derecho que es contra el pueblo negro, entonces la gente quiere un poco defenderse contra ello y está protestando en todo el mundo. De hecho, ahora en Instagram, por ejemplo, hoy han empezado a poner un montón de imágenes negro y cosas así, son cosas que, bueno, que tú la vas viendo, pero es a nivel global, ¿no? Entonces, al final, la imagen de Estados Unidos también la ve Chile, la ve Ecuador, la ven muchos países del mundo, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, eso que está pasando ahora mismo con lo de George, ustedes que ahora mismo han tenido que dejar de marchar por todo esto de la crisis del COVID-19 y todo eso, o sea, ¿creéis que se va a poder en plan volver pronto a seguir marchando de nuevo o vas a tener que esperar a que se pase un poco todo esto del COVID? Yo creo que no. No creo que se pueda volver pronto. Ahora, yo creo que la gracia de, o sea, los momentos donde la creatividad de verdad nace son los momentos adversos y yo creo que hay que buscar distintas formas de seguir expresándose y manifestándose. Lamentablemente nos quitaron como la más fuerte y como clásica, pero yo creo que hay que seguir nomás. Pero claro, pero volver a las calles yo creo que por lo menos en este año, no sé, yo no creo que sea prudente. Es que estamos como recién comenzando con la parte más crítica sí, bueno. como en temas COVID acá en Chile y... Claro, eso me he estado informando un poquito sobre los datos, ¿vale? Que me parecen un poco contradictorios en Chile, ¿vale? He estado leyendo que hoy han dicho, bueno, lo que he visto en los medios, 108.686 personas contagiadas en Chile, ¿vale? 3.527 nuevos casos en 24 horas y 1.188 fallecidos solamente, 1.188 fallecidos. Cuando en España, ¿vale? Estamos con el doble de contagiados, 239.932, ha habido 27.127 fallecidos y 150.000 recuperados. Las cifras de recuperados en Chile no las tengo porque además eso os quería preguntar, algo que me parece muy curioso, que fue vuestro, al principio, cuando empezó todo esto del corona, pues el gobierno comentó que, bueno, vi que decían que los muertos los contaban como recuperados, ¿no? Porque decían que literalmente no son una fuente de contagio. Entonces lo contaban como recuperados en vez de como muertos. Entonces, eso que ustedes han estado allí, ¿cómo se enteraron sobre eso? O sea, porque yo lo he visto desde fuera, entonces tampoco sé un poquito cómo va la movida. Como que nuestro ministro es como es un chanta culiao. ¿Qué es un chanta culiao? ¿Es lo que es un chanta culiao? Es una persona que miente, que inventa datos y que omite y que no está siendo honesto con nosotros. Es una vergüenza, porque yo creo que Mañalich, que es el ministro de la Salud, es un títere. Porque eso pasa, como que a él le preguntan cosas y él solamente responde lo que a él le dijeron que tenía que responder.
como que omite respuestas, como que le preguntan como, Mm. ¿cómo puede ser que, no sé, cuenten a los muertos como, Recuperados, sí. O sea, yo lo como vi. recuperados? Y no No, y, responde nomás. y cuentan también cuentan como recuperados a las personas que salen negativos en los test. Entonces no es que estén recuperados, es que nunca tuvieron, No estuvieron pero contagiados nunca, están claro. recuperados. Claro. No, y aparte Mañalich también yo creo que es un tipo muy soberbio, porque él es médico, él es Pero, uff, epidemiólogo, creo, no estoy Pero seguro. oye, lo echaron de la escuela, me dicen. Sí, pues lo echaron por diversas denuncias de malos tratos. Eh, yo creo que es muy soberbio y no busca el apoyo de otros médicos o de más información, sino que se basa en lo que él sabe, y lo que sabe ha demostrado que Es amigo de o Piñera. no quiere aplicar lo que sabe, o derechamente no sabe. Como que yo o creo que, miente o no sabe, como que por ahí va. Que yo creo que él no tiene control. Este tema es casi que a mitad a propósito, mitad hacemos imagen de que estamos peleando para la pandemia, pero me parece que en el fondo a ellos les vino la pandemia y dijeron, bueno, con esto aguantamos hasta el fin de año, así mismo. Y es una hueá global. O sea, que les ha venido muy bien realmente para Son muy poder crudos, son distraerse. muy crudos. Todo esto del COVID les ha venido perfecto para poder distraer un poco y parar los movimientos que había justamente detrás. Entonces están sí, como parando un poco la sociedad, ¿no? De lo que sí, están Controlar, luchando por ellos. además que les gusta mucho decir que somos como el país de Latinoamérica con menos como contagiados, como que intentan limpiar la imagen, porque imagínate que el 26 de abril iba a haber como un plebiscito donde Plebiscito. íbamos a votar si es que íbamos, o sea, si es que como que la gente iba a votar si es que aprobaba o no aprobaba una nueva constitución y como de qué manera se podía como constituir, por decirlo así. ¿Vale? Y, y eso iba a ser el 26 de abril y justo vino la pandemia y antes, o sea, no, y se hizo el 26 de abril porque obviamente se canceló ese plebiscito y se hizo una especie de plebiscito como simbólico por internet. Y claro, como que de todas maneras hay una aprobación total de querer de hacer una nueva constitución, pero al momento, a ver, ¿cómo lo explico? Antes de que fuera la pandemia, había Una actividad. como, ¿Qué? la gente no aprobaba en nada a Piñera, que es el presidente. ¿Vale? En nada, había un porcentaje de aprobación que era ridículo. No sé si se acuerdan. ¿Cuál era el porcentaje? 4%. 6, Sí. 6%. Yo leí ¿Cuatro? 4 en un momento. 4. 4%. Ya. Y ahora ha subido, po, porque yo creo que están tratando de limpiar esa imagen. Si, imagínate que Sí. igual a Piñera le falta cuántos años de gobierno todavía, o sea, 2. 2 años. Lo tienes bien contado, Javi, ¿eh? Es que, man, te voy tachando los días en la pared, weón. Lo que a mí me parece que, o sea, en relación como Chile, su manera de manejar todas estas situaciones críticas y la pandemia es que es muy hipócrita porque ahora yo veo la noticia y muchos tienden a culpar a que la gente no, no respetó la pandemia, ¿no? ¿Cachai? Es como una de las pocas excusas que ponen los noticiarios. Pero en el fondo, desde el inicio se impuso una cuarentena, pero cero apoyo. No se dio las condiciones de que la gente pudiera hacer su cuarentena de verdad, ¿no? ¿Cachai? Sí, po. Y tampoco se mantuvo un control de dónde estaban estos enfermos desde un inicio. Mucha gente que hacía lo que quería, aún así estando contagiada y aún así sin estar sabiendo. La gente que viajó en helicóptero y Y a matrimonio en otras regiones, ¿se acuerda? Entonces Sí. es muy hipócrita porque no hubo un control real, no sé si por falta de gana o porque, no sé, ¿eh? Yo Y creo no que hay- es porque, por- pero el punto es que es hipócrita porque aquí se dice que es culpa de la gente que no respetó la cuarentena, pero las medidas reales que podían hacer que esto eh, se evitara o fuera una situación no tan brígida para nosotros, no se hicieron, po. Y se hizo lo contrario Mm. muchas veces. claro, porque Entonces,
Algo vi yo que como que al principio del todo como que pusieron que en la región metropolitana de Santiago solamente pusieron como en cuarentena algunas comunas, ¿no? O sea, no pusieron toda la capital de Santiago, Sí. como las comunas más pobres. Sí. O sea, ¿eso cómo lo plantearon? ¿Cómo fue eso? O sea, pusieron las comunas que tenían más como un movimiento, como por ejemplo Santiago Centro, que hay muchas oficinas, notarías, cosas de ese estilo. Entonces fueron como así. Entonces también iban como liberando una y poniendo otra. Pero que era una, no sé, una estrategia bastante torpe. ¿No? Aquí, Y yo encuentro que también pasó eso, o sea, como que la pandemia dejó muy en claro como cuáles son las carencias del gobierno Mm. y cuáles son las carencias como, como sociales del país. O sea, ahora más que nunca se ve la desigualdad. O sea, yo creo que la gente no está pudiendo, no es como que no quiera quedarse en casa, es que no pueden quedarse en casa, porque necesitan trabajar, necesitan pagar el arriendo, necesitan pagar la comida y como que no hay soluciones por parte del gobierno. Y ellos dicen como, la gente no nos hace caso, pero no es tan sí. así, po. Eso A mí lo me parece hablaba también mucho. lo que mencionaba el Alberto antes, lo que mencionaba de las protestas que hubieron hace poco, que claro, pues hay gente que se está muriendo de hambre porque no puede trabajar, porque también se implantó como una cuarentena como a lo bruto, que es como ya, cuarentena y punto. Pero hemos visto Sí. en otros países que la cuarentena conlleva como el apoyo de todas aquellas personas que quedan cesantes, porque si no la weá se va a la mierda, también hay que como que proteger la economía, pero no se hizo, porque solamente cuarentena, listo. Y los Aquí, subsidios. Sí, aquí me parece que la cuarentena se ha utilizado como medio de control de la población en vez de realmente salvarnos del virus. Porque sacamos milico a la calle, bueno, es con fusiles, ¿de qué sirve contra el virus? Así tal cual, es muy estúpido. Pero usaron eso, ¿cachai? Medidas como de seguridad, de control de personas, pero no realmente de evitar una pandemia. Sí. Entonces la weá es falsa. Y estamos viendo yo veo mucha gente en la calle ahorita, así señores viejos, sí, que da pena, ¿cachai? No, y los inmigrantes también, o sea, imagínate que si ya vivían con problemas como, con muchos problemas de, no sé, como, ¿cómo se dice esto? Como informalidades en los contratos de trabajo, en los arriendos, como con todos esos problemas que tienen ahora actualmente no están pudiendo acceder a esos subsidios que son mínimos del Estado porque obvio, pues si no tienen documentos formales, no, no pueden acceder a ellos. Entonces toda esa gente está en la calle, viven hacinados, no sé. Claro. Y Esto, quieren es- volver a Es sus que países y no literalmente pueden, pues. lo que decía la Amanda antes de que mostró su cara al gobierno, sí, pues mostró sus preferencias. Pues al toque dijo, no, yo voy a apoyar al empleador. ¿Por qué? Porque dijo que se podía, por la pandemia, por cuarentena, se podía despedir a la gente. O sea, porque por no ir a tu trabajo pueden despedir. ¿Cachai? Eligió el lado del empleador, apoyó al empleador. Y dejó a gente sin sueldo, ¿cachai? Mm. Así en los momentos más críticos que había, donde estaban todos más caros y ahora siguen más caras. Y lo arriendo. Y dijo, no, tienen que acogerse al seguro de cesantía. Pero para hacer esa weá, mucha gente tiene que ir a hacer fila, literalmente, ¿cachai? y Y tú estás confinarse con pillando toda una la gente pandemia. mítica. Y entonces a eso me refiero que son medidas hipócritas y no consistentes y que hacen que el contagio sea casi a propósito. Y así ha sido, po. Y por eso también las manifestaciones que han habido ahora han sido mucho más crudas porque han sido en los barrios donde hay hambre, po, ¿cachai? Y donde ya la enfermedad llegó y allá, como dice la Amanda, hay más hacinamiento, entonces ya si se contagia en un hogar, hay 8 personas y entonces Mm. la salud regional, municipal, se ve más complicada, po, bro, y está la cagada. Dice. Pero yo veo Y videos, ¿no? ¿Cachai? Yo no los veo, yo veo videos de lo que está pasando. no olvidemos también los casos de COVID en las cárceles, pues, y que nadie hace nada al respecto. Sí, Se Y esa po. gente contagian ahí, está están ya, ahí, ya pero... está, no hacen nada, nadie les toman test, nada, ¿no? Están ahí confinados y ala, No, sin y que se separar. maten entre ellos. Sí, no, a ellos, esa es mucha más rabia porque ellos son una carga del Estado, po. El Estado lo está privando de libertad, po, literalmente, ellos no son libres, entonces ellos son una carga del Estado. Y la mayoría de ellos, de ellas, ha venido del Sename, po, o sea que desde que son menores de edad eran carga del Estado. Y esto es lo que el Estado hace con una persona.
Lo mantienen en una cárcel. Y Es hace el- que decir un tackle. El Sename es donde va, bueno, Sí, para la gente que no lo horrible, sepa, donde van los niños digamos, que sin claro, hogar para que estén ahí metidos. Perdón, Alberto, que era simplemente para decir lo que era el es que ha Sename, que sido la gente no horrible. sabe. Vale, entonces lo que ves es que el gobierno, en cierta parte, ha hecho como para poder evitar todos estos movimientos que se estaban dando en contra del gobierno, que Piñera tenía cuánto, un 6% o un 4% de apoyo, y lo ha utilizado todo esto para poder desviar la atención un poquito, ¿no? Y ahora pues están como cubriendo un poco las espaldas, ¿no? La pandemia. Pero realmente el problema está ahí, como estáis comentando, lo hablaba con la gente de México de, Guille, si no salimos, si hacemos cuarentena, nos quedamos en casa, la gente no puede salir a trabajar, no podemos comer, porque la gente vive al día a día, tenemos que comer, y si no comemos, si no trabajamos, ¿qué pasa? Va a haber mucha más violencia, porque al final la gente va a haber robos, va a haber hurtos para poder conseguir dinero, para poder llevarse algo de comer a la casa. Entonces, es un gran problema que, por lo que veo, pasa en Chile, pasa en México y pasará en Ecuador y en otros muchos países. Entonces, claro, hablando de Es gobierno, que, ¿vale? Dime, Amanda. no, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo neoliberal, o sea, como que de ahí mismo ponen como en bandeja como lo que significa un país latinoamericano con un modelo que no, no se detiene a ver los problemas reales de la gente, como que trata de tapar. Imagínate que en Chile siempre han querido como mostrar que es como uno de los países más como, Desarrollado de Sudamérica, por así decirlo, ¿no? claro. El Y jaguar de eso Latinoamérica. eso pesa, eso pesa totalmente para La las imagen, ¿no? personas, La sí, imagen que dé y al sí, final... sí. No. Acá es un paraíso para las empresas, po. Así, constitucionalmente, las empresas tienen más derechos tienen más derechos garantizados que el ser humano, así. Me parece, fuera huevo. Sí. El Guille, Estado ¿tú vale... querías Además decir Ahora algo mismo, antes de que te interrumpiera? Perdón. Sí, hablando del gobierno, claro, habéis hablado antes también del ministro Jaime Mañalich, Mañalich. se llama, ¿no? Hubo también algo que me hizo mucha gracia, que no pude evitar reírme, y fue como, de verdad, o sea, en España se Buena están... persona. O sea, es que me hizo mucha gracia porque fue como, dije, en España a veces nos toman un poco el pelo, ¿no? Pero cuando vi lo que pasaba en Chile, algunas cosas que decían, dije, joder, macho, se pasa. Y bueno, una cosa que dijo, y lo voy a citar textualmente, dijo, ¿qué pasa si el virus muta y se pone buena persona, como ha dicho Javi? ¿Eso qué onda? ¿Qué fue? Eso fue una metáfora, una malafortunada metáfora de Mañalich, donde él se refería a qué pasaba si como el virus genéticamente mutaba y dejaba de ser peligroso. Porque claro, los virus mutan. Pero el weón dijo una weá, lo dijo de tan mala manera y basándose en nada, que fue como, ¿qué te pasa? Y obviamente recibió las críticas que merecía completamente. A nivel internacional, sí, de hecho todo el Es mundo, que, ¿no? es, Es que, es que siento que los políticos en Chile suelen hablar sin ser responsables de sus palabras. Como que, no y sé. aparte el gobierno de Piñera tiene un montón de weones que comunicacionalmente son muy tontos. Es que son muy torpes, porque son todos ingenieros, son como muy tecnócratas todos, y todos tienen esa weá de que no saben hablar, no saben Claro. comunicarse. Piñera le tienen que escribir todo, y el weón tiene que leer literal, porque si no el weón la caga. Y claro, Entonces, y si se sale un poco, ahí deja, pero... sí, pues, sí, bueno, el audio del Piñera Gate, que uno lo puede encontrar en internet, uno ve a un Piñera que es un chucheta y que no tiene ni un filtro, y el weón no sabe ser de otra forma. Tienen que estarle escribiendo los discursos. Y yo creo que con el resto pasa lo mismo. O sea, yo creo que ninguno es muy elocuente, que digamos. La vocera, pero porque es la vocera. Claro. No, es demasiado. Y también ponte tú, Mañalich dijo que él no sabía, no era consciente de la pobreza en Chile. Y lo dijo así a Un televisión ministro que no tiene en abierta. cuenta eso, ¿no? Y como que yo creo que él buscaba como una cierta como, no sé, como tratar de ser empático, pero de una manera muy ignorante, como tratando de lavarse las manos, pero al mismo tiempo es como, pero ¿cómo vaya a decir tú eso si eres nuestro ministro? Sí, Como, sí.
no tienen idea de lo que hacen mediáticamente, no saben agarrar la situación por ningún lado. Sí. Es que pasa mucho eso de que los ministros en Chile como que no sé, ponte tú, como decía el Javier, como que son todos ingenieros o todos como economistas y yo creo que falta mucho como esa inteligencia emocional Sí. que Hay muchos hace a Al las fin y al cabo, ¿no? Sí, pues. Hay muchos ministros que incluso se zafaban de chiste, como que tiraban una talla y quedaban como buena onda. Como, Bueno, como lo pasó con Piñera, pues. sí, pues. No, pero por ejemplo como el ministro Izaguirre, que era ministro de Economía, cuando al cual le decían que tenían que aumentar el gasto público, él decía como, va, pero yo no soy viejito pascuero, como yo no soy Papá Noel. Y la gente se reía y como que el buen pasaba como si nada. Y entonces ahí, había una mayor inteligencia emocional, pero hay otros que ya es brutal. Claro, yo lo que veo es que a veces os tratan al pueblo chileno como un poco como si fueses inculto, ¿sabes? Como si fueses estúpidos. Y digo yo, tío, es que Sí. ya os pasáis, vale que hay Es gente que que a lo mejor eh, que no llega a la es educación lo o lo que sea, pero hay otra que... gente joder, muy desarrollada a nivel intelectual, que tiene sus estudios, que han hecho un montón de cosas, han ido fuera también, han vuelto y aún así parece que se ríen de ellos. Y dices tú, joder, o sea, mal. de la dictadura al fin y al cabo, Alberto, ¿tú tienes algo que como comentar? de la costumbre del mentir. Sí, sí, De es un ocultar. trauma social así. Claro, es Es que que también, hay que, Mamá, del abuelo, como la cultura de paquear o de mantener una imagen. claro, es que ustedes la dictadura también la tienen muy cercana, 30 años no es nada realmente a nivel histórico, o sea, nada, nada. Entonces, pues todos los sistemas que construyeron la dictadura, pues muchos de ellos supongo que los siguen teniendo, o los siguen manteniendo, y otros no, pero los Bueno, irán la cambiando. Constitución, es que sí, por la constitución que está actualmente es de la constitución de dictadura, de Pinochet. De Pinochet. sí. Que eso como que intentaron como cambiarlo, iban a hacer como algo para cambiarlo y también se quedó parado Sí, todo, pues eso supongo. eso es lo que estaba contando Antes, ¿no? antes del 26 de abril y todo. Vale. En cuanto a nivel, otra cosa del gobierno, ¿qué medidas ha tomado el gobierno además de poner a los pacos y a los milicos en la calle? O sea, sobre todo lo que yo veo, donde más miedo me daba, porque yo, claro, yo me ponía aquí a ver todo lo que estaba pasando en Europa, coronavirus, la gente como loca, pero a mí me preocupaba mucho Sudamérica y África, porque son los continentes que veo que a lo mejor más peor lo pueden pasar, ¿no? Entonces, claro, como habéis contado antes, el ámbito privado, las empresas ahí es muy importante en Chile. Y obviamente la sanidad, gran parte es privada. Hay muy poquita pública o lo que hay es muy precario, con muy pocos medios. ¿Cómo se está dando allí el tema sanitario, sanidad, privado, público? ¿El gobierno ha ayudado a la sanidad pública? ¿Está haciendo algo? ¿Está inculcando algunas medidas? ¿Qué están haciendo? ¿Quién quiere responder? Yo he visto hospitales de campaña que se instalan en casi todas las clínicas. Clínicas grandes que tienen como unos containers afuera y tiendas de campaña muy grandes, lona, y allá preatienden a gente. Yo no me iba a Yo lo que, hacer. sí, tampoco. Yo lo que tengo entendido es que, ponte tú, las clínicas privadas eh, abrieron, o sea, como que abrieron sus camas, por decirlo así, como que dispusieron sus, no sé ¿Y cómo se llaman, sus como, medios, sí? Sus cámaras, claro, sus las medios UCI. para los casos de COVID, para tratar de, pero no sé cómo ha funcionado Sí. realmente eso. Hay también hospitales como improvisados en algunas partes. No sé si Guille, ¿te acordáis cuando íbamos a la U allá en Huechuraba y Sí, pasábamos al lado de un centro de eventos muy grande que se llamaba claro. Espacio Resco? Ya, Sí, pues estuve ese allí, también se los habilitó americanos, de hecho. como salas. Pero también es bien trucho porque ponen Pero eso, camillas, pero igual cobran y los dueños de eso también son hermanos Piñera, o sea, son Ah, de los Piñera, siguen entonces, cobrando, o sea, siguen cobrando. Si tú vas con el COVID, tienes que pagar. ¿O cómo va eso? O sea, sí, Sí. a menos ¿sí? que sea, o sea, educación, Te salud pública. acoge a lo que tenéis SAPRE, que tenéis. sí, Nada, ahí po. hay unos que tenéis que pagar 30 lucas. Ya. Para Sí. hacerte la PCR, ¿no? Para hacerte la prueba. Hay distintos precios, cada cosa te da un precio distinto. O sea, si Sí, tú, por po. ejemplo, estás tosiendo que te estás muriendo básicamente y tienes que ir al hospital,
te van a cobrar 30 lucas para... 30 lucas son como 40 euros. Para poder hacerte la prueba. Ya, ahora todo cambia, pero si te querías hacer el test te cuesta 30.000. Si solo quieres ir a hacer el test. O sea, básicamente se está muriendo la gente pobre. Así normal que Con luego pongan que no hay plata fallecidos de coronavirus. puedes. Claro, si no pueden ir a pagar ni siquiera eso. Venir antes del test, solo asumen que es COVID. ¿Puedes repetir, Alberto, qué has dicho? Si quieren estar en contacto con alguien, ya asumen que es COVID y lo tratan de aislar a esa persona. En cuarentena. Pero no todos lo acogen en cama, ¿no? Le dicen vayan a su casa, en cuarentense en su casa. Y ha ocurrido de gente como cuarentena a los 40 años que ha muerto en sus casas. Por ir a encerrarse solo. Claro. Como que igual lo que hacen es informar caleta de como de medidas públicas que han estado como integrando, pero no hay como nadie asegura de que se están haciendo, tal cual como lo están diciendo. Como, no sé, están diciendo que claro, están habilitando colegios, liceos, diferentes espacios públicos para como que la gente con COVID pueda estar ahí y como mejorarse, pero las condiciones nadie las asegura, como que todo es medio oculto, sí, ese es el tema. Y además la información mediática que está ocurriendo en la televisión es un desastre. Yo encuentro que de verdad es un desastre. Todo comprado, ¿no? Y es que no dicen nada. Es verdad, mejor los números que se acumulan. Claro, o sea, según lo que me contáis, es normal que luego salga que solamente tenéis 1.188 fallecidos por coronavirus, porque si ponte que no tienes ni 30 lucas para poder hacerte la PCR y luego te la van a hacer y tienes que ir a tu casa igualmente y no te van a estar cuidando, pues muy mal, la verdad. Entonces, claro, lo que yo veo también, otra cosa, vídeos que he visto por ahí, redes sociales, tal, lo que sí que se le está dando muy bien al gobierno de Piñera es la censura, ¿no? Vi como que estaban proyectando en la Plaza Baquedano, en el edificio alto. Torrentel. En la torre. Un poco más abajo. Sí, como que proyectaron como... No, espérate, la torre... El edificio Telefónica. No, eso, edificio Telefónica. Pues en el edificio Telefónica vi como que proyectaban que ponía así algo como censura, ¿no? Pero luego, de repente, como días más tarde, vi como otros vídeos que salían como unos camiones con unos focos de luz enorme proyectando sobre la parte donde pone censura para que no se viese nada, para verse todo en blanco. O sea, contadme un poquito de eso, por favor, a ver cómo fue. Fue como tú lo contaste, básicamente. O sea, claro. Lo que pasa es que hace ya desde el estallido social del año pasado, que no sé exactamente quién o quiénes, pero había un grupo de gente que se dedicaba a proyectos. ¿De qué? Se llaman The Light. Como en Instagram se tienen como como en inglés, The Light. Claro. A ver. Bueno, ellos se dedicaron a proyectar distintas palabras como conceptos claves, tipo dignidad, hambre, justicia, distintas palabras de ese tipo, y bueno, el gobierno, como tú mismo decís, decidió censurarlo poniendo luces. Ay, no sé. A mí me parece una decisión bien huevona porque encuentro que... Pero, no sé, yo encuentro que las redes sociales se la están ganando al gobierno, o sea, como no voy a hacer nada al respecto, a menos que ya censuré como el internet. Es que ahora con todos los medios que hay para censurar es complicado, tío. Sí, todo el mundo ya se enteró, ya vio las palabras, como no se lo está escondiendo a nadie. Sí. Pero habían salido, bueno, igual todo fue súper sospechoso, porque fueron camionetas negras sin patente, como vidrios polarizados, como que claro, todo era demasiado extraño. Y después quieren ahorrarse la funa. Claro, y después porque salieron van a funar diciendo... a la empresa. Pero es que eso habían dicho, ¿no? Que ellos, los de Telefónica, habían puesto esos focos para no ser involucrados como en temas políticos, una cuestión así, que fue como un discurso súper como... Porque ellos decían como, nosotros no queremos apoyar como los discursos de odio. Y es como, ¿qué discurso de odio estamos? Censura, tío. Se está diciendo... Está diciendo una realidad que la gente está viviendo, como... ¿Qué odio dice hambre?
No, Vamos, que terrible. el gobierno le ha hecho la No es como que culpa. diga, mata a un Paco. El gobierno le ha hecho la culpa a los de Movistar, básicamente, bueno, a la torre de Movistar, diciendo que habían sido ellos los que no querían estar involucrados con todas esas proyecciones y que ellos lo habían como desviado, por así decirlo, ¿no? Interesante, interesante. Se llaman The Light Lab. Así se Los que llaman. hicieron lo de las luces, ¿no? Sí. ¿Cuánto Y tiempo es The estuvo eso, Light, más o pero menos? Desde octubre. Po. Sí, desde octubre han estado haciendo como intervenciones. Solamente ha sido la torre telefónica, que yo he visto otras, pero no sé si son de No, los mismos chiquillos. hay No gente que se sé. manifiesta así como proyectando las luces. Y yo en la empresa ahí en Reñaca, en la termoeléctrica de Reñaca, como que han proyectado también, no, no de Reñaca, de la quinta región, sí. Sí, sí, En sí, ventanas, ¿o no? sí, sí. Que proyectaban y para Catrillanca también proyectaron su cara. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pero no estoy segura si es que son los mismos. Como que Mm, eso es como, porque claro, igual muchas personas pueden proyectar, no sé cuántas pueden, o sea, tienen como los medios y como, no sé, los equipos para hacerlo como con tanta intensidad, porque obvio, sí. cuando lo censuraron, la gente, o sea, ellos pudieron como volver a proyectar porque, claro, se puede proyectar en negativo. Y había un meme muy gracioso que decía como no me acuerdo muy bien cómo estaba redactado, pero decía como cuando el gobierno se da cuenta que se puede proyectar en negativo y salían como unos jóvenes como, ¡no! Como, obvio que sí, como obvio que en el lado más artístico no tienen ni un conocimiento, no sé, como, Bueno, bueno. pues esto ya vamos a ir acabando, ¿vale? Me gustaría que cada uno, antes de acabar, me dijese un poquito cómo está viviendo la situación, ¿vale? Cómo estáis en vuestra casa o qué está pasando un poco y que me contéis un poquito cómo lo estáis haciendo todo esto de la cuarentena. No sé, 30 segundos, un minutito, lo que me queráis contar, de cómo sentís o cómo está yendo la wea por ahí, la universidad o lo que queráis contarme un poco, porque supongo que estáis todo haciendo todas las cosas online, como aquí también en España. Que por cierto he visto en los grupos de la universidad que no estáis nada contentos cómo están haciendo las cosas, pero bueno. ¿Qué quiere Martín? Venga, empezamos por orden alfabético a Amanda o Alberto. A, J, K, L, M. Alberto, empiezas tú. Eh, pues, un resumen así de cómo creo que están las cosas. De películas, así están súper rollentas. De brígido. Así mismo. Sí. Y Película, que ¿de qué tipo de película, Alberto? de todo lo que mejor produce cada uno y lo que mejor saben hacer, acá el neoliberalismo así desamparado, acá está. Sí, y en Estados Unidos el lleno de acción así, sí, y hay nada, no sé qué decir. Exacto, exacto. ¿Vale, Amanda? Bueno, yo en realidad no ha sido nada fácil. O sea, dentro de mis privilegios igual vivo con mis papás, como que no me ha faltado nada, pero es difícil porque la gente, sobre todo, o sea, yo estando en la universidad, encuentro que como que la academia exige la misma exigencia que existía anteriormente y no es así. Como que siento que ahora, más que nunca, la salud mental es un tema que hay que eh, como Trabajar. detenerse y trabajar porque no es fácil vivir con uno mismo como obligado, como encuentro que, claro, hay muchas cosas que puedo rescatar quizás como en procesos de conocimientos de cada uno o cada una, pero claro, no es fácil, o sea, súper angustiante ver cómo las cosas, no sé, como que todo el mundo pierda el trabajo, que quizás no hay, como que todo es muy angustiante, ¿no? Se ve como un futuro como Muy que incierto, se ¿no? vuelve, como, Mm, claro, como que uno no ve el futuro como algo que va a funcionar, como que todo es terrible, entonces
claro, no es fácil, pero bueno, uno está aquí tratando de Día a día, sobrevivir ¿no? nomás. Po. Sí. ¿Tú, Javi? Bueno, con respecto a las clases online, yo creo que los memes lo definen muy bien, o sea, son como la mierda. No hay otra forma de definirlo. O sea, las clases son horribles, uno no aprende nada, la exigencia es la misma, siendo que no son las mismas condiciones. Eh, Creo que hay como es como tácito que la weá es como el pico. Y puta, con respecto a mi situación personal, al igual que la Amanda, también estoy en una situación de privilegio en donde vivo bien, no me falta nada. Obviamente es estresante el no salir, pero mi problema no es nada comparado con lo que está pasando en el país. No solo en Santiago, hay en regiones también, en todas partes la gente con menos recursos la está pasando pésimo, se está literalmente muriendo. Entonces, yo creo que la mayor preocupación es como el resto más que yo. Como que yo estoy bien y eso obviamente es bueno y mis cercanos también están bien, pero el país no lo está. Claro. ¿Desde cuándo lleváis en cuarentena? O sea, estricta. Como desde 16 de marzo, ¿no es así? ¿O 16 de 17? marzo. Yo igual partí antes, entonces llevo harto tiempo. Partí como con una auto cuarentena. ¿Y estáis empezando a salir y es un poco? Poco. Hace como un mes que declararon cuarentena total en la región Sí, metropolitana. claro. Para salir hay que pedir un salvoconducto. Creo que te Permiso, dan sí. como 5, 3, no sé cuántos son exactamente. Creo que 5. Luego se Son nos como llegan los pacos y te 5, lo piden, ¿no? Y O sea, claro. claro, comisaría virtual, tenéis que pedirlo, lo imprimí y vais a hacer lo que tengáis que hacer. Generalmente comprar y cosas así. Y es un salvoconducto que creo que dura 3 horas. Es que depende cuál es el permiso que es aquí. Porque ponle Claro. tú, hay uno que es de compra de insumos o de Mm, como necesidades y que ese es de como 4 horas. Pero hay sí, otro que es entrega de alimentos a las adultos familiares. mayores y ese es de 2 horas. Mm. Y bueno, creo que la gente de delivery también tiene como permisos especiales por un tema de trabajo y porque más reparten los de las insumos bicis con la básicos, entre comida y eso, comillas. ¿no? Claro, Sí. Pero eso es un Oye, salvoconducto de trabajo que es como, claro, sí. más específico. Sí, aquí en Y porque España también se dio lo repartirán mismo. ¿Vale? Buen viaje, buen vuelo de vuelta a casa. Buenísimo. Gracias, Guille. Que gracias a Sí, ustedes por gracias. participar. Ojalá se repita esto. Sí, a ver si Sí. puedo. Y seguro que me están contando, van a estar más tiempo encerrados, así que posiblemente, a lo mejor, sí, lo siento, no quiero ser pesimista con ustedes, pero por lo que me cuentan, no quiero ser pesimista, Pero es pero, verdad. pero Realista. bueno, no les quiero mentir. Nosotros a lo mejor también nos encierran de nuevo, ¿sabes? Supuestamente la cosa va bien, pero a saber. Puede haber un Entonces, rebrote. claro, exactamente. Entonces, bueno, que se les echa mucho de menos, hueones, joder. Sí. Y, Bueno, fue un gusto, Guille, fue un gusto. muchas gracias por su tiempo, un gusto de verdad, me gustó mucho el coloquio. Y nada, que me alegro que esté bien. Alberto, tengo tu cajetilla aquí que me regalaste, tengo cosas un poco de todo aquí, tengo recuerdos de ustedes aún. Y me acuerdo de cuando me llevaron al aeropuerto y, joder, Sí, que se qué extraña mucho bueno. Chile, viva Chile, Chile lindo. Esperemos que se entienda algo, porque los Hoy chilenos, sí, puta, la reputación de cómo de hablamos. hablar como las weas. Coméntenselo al espectador que vea esto, que luego puedo poner un subtítulo debajo o algo en plan, oye, esto significa tal, esto milito. Pero Ay, bueno, buenísimo. la traducción. Ya, que me alegro mucho conectarme con ustedes vía telemática, aunque sea de esta manera, y que haya sido más entretenido que una de sus clases en la universidad. Mucho Y, más. y nada, definitivamente. que la lucha siga cuando acabe todo esto, tío, y que, joder, la revolución ahí en Chile, eso fue un movimiento muy chulo y ojalá pueda seguir dándose. Y aunque el gobierno lo esté ocultando todo con lo del COVID, esto algún día cesará y obviamente el pueblo chileno tiene que despertar. Ya despertó, ahora tiene que seguir latiendo. Así Sí, que para adelante, ¿vale? Bueno, gente, mucho aguante, se les quiere y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias por participar igual. en Coronados. Que estés bien, Guille. Chao, besos a Saludos. todos. Chao, adiós, adiós. Bye. Adiós, bye. Chao, Chao, cabrón. chao, cabros, chao.
Nos vemos. Chao, Javi, hablamos. Gracias, chao. Hablamos. Chao, Javi. Bueno, pues esto ha sido todo en Encoronados por ahí, capítulo 01 Chile. Mis compañeros de la universidad nos han podido contar un poquito cómo son sus inquietudes y las cosas que ven allí, lo que está sucediendo. Y más adelante seguiré hablando con México, con Argentina, allá donde tenga contactos intentaré contactar con ellos para que nos puedan contar un poquito su situación, cómo están viendo todo esto y ojalá saber un poquito más cómo les van las cosas y contarle un poquito a España o al mundo cómo están viviendo toda esta situación de la pandemia en 2020 a nivel global en diferentes países del mundo. Nos vemos.